No, así fue también. Mientras yo levantarlo, vale. Avísame, ¿qué pasa? Dale, dale, vamos a hacerle, vamos a hacerle. ¿Qué tienes? Vamos a hacerle. Tiene una calle demasiado larga y me encanta. Por aquí hay una calle demasiado larga y me encanta. Mira esa calle. ¿Pero qué tiene que ver la calle con el espejo? No, dale, vamos a hacerle, vamos a hacerle. Diciendo que me gusta la calle y me sorprendió la calle. Estás como desconcentradito, ¿no? No, es la calle, es la calle. La calle. Dale, dale, vamos a darle. Avisa. Papi, que está bien, papi. ¿Entiendes? Así no pesamos. No, así
Vamos a empezar, chicos. Voy a poner mi mascarilla después de comer. A ver. Vamos a seguir con la parte de maquinado. La clase pasada, recuerden, nos quedamos en... justo por acá, me parece. Ya vamos a seguir con el tema de la viruta. Acá, como ustedes, como les mencioné en la última clase, ¿no? Cuando ustedes van a formar la viruta, cuando se forma la viruta realmente en un proceso de maquinado, la viruta no se forma, o en todo caso la viruta no se corta en un plano, ¿no? No se corta ahí, miren, en esa línea. Se corta más bien en todo un área, ¿no? O sea, no es que la viruta justo se corte en esa línea, no, no es así, ¿no? La viruta se corta en todo un área, por lo tanto va a generar un volumen, que no es lógicamente una recta, sino es algo no homogéneo, digamos, ¿no? Sin embargo, para poder encontrar resultados, ¿no? Y poder encontrar algún tipo digamos, de relación, ¿no? Entre fuerzas, entre los ángulos, etcétera, se trabaja, acuérdense, con un modelo de corte ortogonal, ¿no? Como lo vimos en la clase pasada. Entonces, realmente, así como ese gráfico, es como ocurre, digamos, el corte, ¿no? En una forma no homogénea, ¿ya? Solamente para que lo tengas en cuenta, nada más. Porque nosotros lo vamos a trabajar como si fuera simplemente un plano, ¿no? Entonces, como ves, como se rompe prácticamente, se genera viruta. Esa viruta puede tener diversos tipos de formas. Ahí te voy a enseñar unas tres. Miren. Tenemos, por ejemplo, la viruta totalmente discontinua, que sería esta de acá, una viruta parcialmente segmentada y una viruta continua, ¿no? Ahora, dentro de ellas, la que se quiere trabajar, ¿no? Siempre va a ser la viruta discontinua. ¿Por qué? Porque al tener un comportamiento discontinuo, o sea, no continuo, valga la redundancia, ¿no? Sí, es lo mismo. La temperatura de trabajo, la temperatura no es tan alta, ¿ya? Es mediana baja. Sin embargo, cuando yo trabajo con una viruta continua, como ves acá, como la viruta está constantemente atacando a la herramienta, constantemente trabajando sobre su cara inclinada, hace que exista mucho rozamiento. Entonces acá la temperatura es bastante elevada. Entonces, si yo puedo trabajar con virutas discontinuas, sería mejor. Trabajar con una viruta continua trae de por sí un calentamiento excesivo de la interfaz entre la viruta y la herramienta, ¿no? Eso no es bueno, lógicamente, para la herramienta. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. ¿Cuándo también voy a lograr unas temperaturas altas? Aparte, lógicamente, de que la viruta está cortándose continuamente, ¿no? También cuando la velocidad de corte es alta. ¿Ya? Entonces, una forma de poder, digamos, bajar esa temperatura es mediante refrigerante, que ahora te voy a indicar qué cosa es. ¿Ya? Siguiente, ¿verdad? La otra viruta, que también no la quieres para nada en tu proceso, es una viruta por aportación, se llama. Es esta de acá, mira. Esta viruta, lo que ha pasado es que se ha pegado, miren, se ha soldado ahí, como ves, una porción de la viruta se ha soldado al filo de la cuchilla. Entonces, al soldarse al filo de la cuchilla, trae muchas imprecisiones. Y también, posiblemente, en algún momento, cuando la viruta va a quebrar, va a salir, se lleve una porción de la cuchilla. Algo así, mira. ¿No? Entonces, ya una vez que se lleva esa porción de la cuchilla no sirve prácticamente. Queda inservible. ¿Ok? Queda inservible. Siguiente. Entonces, como te mencionaba, la temperatura de corte se va a elevar mucho cuando trabajas con tipos de virutas continuas. Sin embargo, no es la única forma de que la herramienta tenga una temperatura alta, ¿no? Hay varias. Por ejemplo, tenemos, como te dije, una velocidad de corte muy elevada.
tenemos también una profundidad elevada, un avance también elevado, hace de que esta interfaz entre herramienta tocho o tenga en todo caso una temperatura muy alta, ¿no? Ahí me dice, casi toda la energía que se consume en el maquinado es convertida en calor, 600 grados centígrados. La energía restante se retiene en la viruta. Son importantes por lo siguiente, ¿no? Reducen la vida útil de la herramienta, cuando es una temperatura muy alta. Generan viruta caliente, ¿no? Hay que tener cuidado cuando esta sale disparada, ¿no? Del tocho. Principalmente cuando tienes, por ejemplo, de repente ropas de algodón o nylon, ¿no? Puede generarse, digamos, algún tipo de agujeros, ¿no? Pueden producir imprecisiones en las dimensiones de la pieza de trabajo. Eso también es importante, porque trabajar en un ambiente muy caliente hace de que la precisión en el corte, principalmente en las medidas que yo deseo, no sean las que yo estoy buscando. Siempre va a haber una holgura muy alta, entonces no te conviene trabajar también en un ambiente de temperatura alta, ¿ok? Siguiente. Acá vemos las fuerzas y Merchant, ¿ya? Merchant postula lo siguiente, ¿no? Nos dice, disculpen, nos dice que en este punto, justamente el punto donde la herramienta comienza a atacar a la viruta, se van a congregar tres tipos de fuerzas, ¿no? Hay una correlación ahí. Tenemos la fuerza de corte, que es la principal de todas, la fuerza de cizallamiento, Fs, que tiene que ver con el ángulo de cizallamiento, acuérdate de la clase pasada, y la fuerza de fricción. Esas tres fuerzas me permiten conocer, saber cómo se va a comportar esa viruta respecto a esa herramienta, o cómo va a cortar la herramienta respecto a la pieza, ¿no? Me permite tener más claro cuánto es la fuerza necesaria de repente para cortar ese tipo de viruta, ¿no? Merchant también postula de que esas tres fuerzas van a obtener la misma resultante. Al obtener, chicos, la misma resultante, vectorialmente, ¿no? Vectorialmente, hace de que ellas tres estén relacionadas definitivamente, ¿no? Porque si es la misma resultante, tienen que ver esas tres fuerzas vectorialmente entre ellas, ¿no? Cada una de ellas tiene una fuerza normal. Por ejemplo, esta fuerza de corte tiene su normal que se llama fuerza de empuje, ¿tá? Esta fuerza de cizallamiento tiene su normal que es esta Fn, que no lo han puesto ahí, pero es Fn. Fn se llama fuerza normal a la fuerza de cizallamiento. No tiene un nombre específico. Y este N es la fuerza normal a la fuerza de fricción. Entonces, voy a colocar acá para que lo apuntes. Tenemos Fc, que es la principal de todas, que se llama fuerza de corte. Tengo Fs, que sería la fuerza de cizallamiento. Tenemos F, que sería la fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Voy a cambiar de color porque creo que no se nota, ¿no? Ahí sí, ya está. Ok. Entonces, bueno, ahí puedo aplicar pues varias cositas, ¿no? Puedo aplicar relaciones trigonométricas, puedo aplicar inclusive también Pitágoras, ¿no? Si, por ejemplo, quiero hallar la resultante, ¿no? Por Pitágoras, por ejemplo, la resultante elevado al cuadrado sería igual a ¿qué? Tengo un montón de relaciones que hacer ahí, ¿no? Por ejemplo, la fuerza de cizallamiento elevado al cuadrado, ¿no? Ahí, se baja, se baja. Ahora sí. Elevado al cuadrado más la fuerza normal a la de cizallamiento también elevado al cuadrado, ¿no? Igual lo podría hacer, por ejemplo, con la fuerza de corte y la fuerza de empuje, ¿no?
la fuerza de corte elevado al cuadrado más la fuerza de empuje elevado al cuadrado. Similar. Podría también hallar relaciones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, podría plantear de repente, ¿no? De repente podría decir lo siguiente, ¿no? Podría decir tangente de beta menos alfa, ¿no? De beta menos alfa. Beta para mí es B y alfa para mí es A, pues, ¿no? Beta menos alfa que es igual. Cateto opuesto, que sería la fuerza de empuje, entre la fuerza de corte, ¿no? Ejemplo, pues, ¿no? Entonces puede ir generando ahí muchas relaciones entre ellos, gracias a Merchant, ¿no? Entonces Merchant postula ello, chicos. Y recordar también que el ángulo alfa es el ángulo que ya te expliqué en la clase pasada, es el ángulo que forma la vertical contra la cara inclinada de la herramienta, ¿no? Y también este ángulo intermedio es beta menos alfa, mira. Y este beta menos alfa sale, pues, trabajando con el complemento, ¿no? Y suplemento de ese ángulo alfa. Ahí lo puedes hallar por alterno interno también, inclusive. ¿Ok? Listo. Y también recordar que beta, si yo llevo la tangente de beta, es algo conocido para ti, ¿no? Cateto opuesto, la fricción. Cateto adyacente, la normal. ¿Eso qué es igual, chicos? ¿Es igual a mu o no? Es igual a mu. Es igual a coeficiente de fricción, muchachos. Coeficiente de fricción. Siguiente. Ya, de ese círculo sale todo lo que ves ahí. Mira. Entonces, el coeficiente de fricción, que justo te lo acabo de decir, ¿no? Es tangente de beta. El esfuerzo cortante, muchachos, o también se conoce como tensión dinámica, ¿ya? Tensión dinámica, dinámica cortante, o de corte, ¿no? Ya son términos que por ahí puedes encontrar. Tensión dinámica cortante, esfuerzo cortante, ¿no? Es igual tau, es igual a la fuerza de cizallamiento entre el área de corte. ¿Y cómo hallamos el área de corte? El área de corte se halla con esta proporción, ¿no? Arriba va espesor inicial de viruta, multiplicado por el ancho de la viruta, entre el seno del ángulo de cizallamiento. El seno del ángulo de cizallamiento. Ok. Siguiente. Bueno, acá tienes una relación justamente del círculo de Merchant, ¿no? No lo vas a usar mucho realmente, más se usa estos de acá, ¿no? O también podrías usar el que sigue, que es algo más completo, ¿no? Tau va a ser igual a la fuerza de corte, multiplicado por el coseno del ángulo phi, menos la fuerza de empuje, o por el ángulo phi también, entre el espesor inicial de viruta, por el ancho de la viruta, entre el seno del ángulo phi. Ok. Siguiente. Ya. Entonces, hasta acá podemos hallar una relación entre las fuerzas que concurren en el corte, ¿no? Las fuerzas principales que concurren en el corte, que vuelvo a repetir, serían la fuerza de corte, la fuerza de cizallamiento y la fuerza de fricción, muchachos. Entre ellos puedo llevar varias relaciones con los ángulos que se forman entre ellos también. ¿Ok? Siguiente. Vamos a pasar ahora a las potencias, ¿no? En todo proceso de corte, en todo maquinado, ¿no? Como entenderás, hay potencia. Necesitamos energía para poder cortar. Sin energía no vamos a poder cortar. Es importante e imprescindible tener energía. Entonces, yo puedo realmente hacer un cálculo mediante dos formas. ¿Ya? Puedo hacer un cálculo mediante una potencia de corte que me puede dar el motor, el fierro, ¿no? En tu torno tienes un motor abajo. Ese motor hace girar el husillo, que es el que agarra el tocho y comienza el corte, ¿no? Entonces, mucho depende del motor el poder trabajar en esa máquina, ¿no? Entonces, en el motor, te dice ahí, potencia va a ser igual a 5 kilowatts, por ejemplo. Entonces, tú vas a poder cortar a lo mucho con esa potencia multiplicado con una eficiencia.
¿Por qué? Porque como ya sabes, entiendo yo, y estás en ciclo 6-7, nunca una potencia motor se trabaja al 100%, hay pérdida siempre, ¿no? Entonces siempre a la potencia motor de la placa que está ahí en el motor, ¿no? Escrito ahí, se le castiga por un factor. Generalmente, cuando tú vas a trabajar, por ejemplo, motores nuevos, ¿no? Cuando tengo un motor nuevo, entonces la eficiencia, por ejemplo, de ese motor ronda entre 90 y 95%. Y cuando el motor es usado, la eficiencia va a rondar entre el 80 y 90%. Menos de 80 ya no va, pues, porque menos de 80 significa que es un cuarto de toda la potencia, no, pues no te conviene, ya no te va a rendir. Ya. Hasta 80 podría ser la quinta parte. Elimino la quinta parte, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ok, entonces vuelvo a repetir. El motor del equipo viene ya con una potencia, valga la redundancia de motor, que tienes que tener en cuenta para poder saber cuánto es lo que me va a entregar la máquina para poder cortar, ¿no? Pero lógicamente ese motor lo castigamos con una eficiencia. Entonces, esa fórmula está acá, mira. Esta es. Entonces, por el equipo o máquina, ¿no? Tenemos una potencia de corte por motor, ¿está? Va a ser igual, despeja, potencia de corte que es igual a la potencia de motor por la eficiencia. ¿No me acuerdo? ¿Sí? Estoy despejando nada más esta potencia de corte, que va a ser igual a la potencia de motor por la eficiencia. Así vas a poder saber cuánto es lo máximo que te puede dar tu equipo, el fierro, la máquina, ¿no? Si la máquina en su motor, en su placa dice que puede darme 5 kilowatts, y es un motor nuevo, entonces lo castigo por 0.9, ¿no? Sería 5 por 0.9, 4.5 kilowatts es lo que me puede entregar ese fierro, ese equipo. Si yo voy a hacer algún trabajo que requiera, que demande mayor a 4.5, no lo voy a poder hacer. Pero si yo voy a trabajar algún tipo de pieza, algún tipo de sistema, alguna biela, algún tipo de elemento que requiera, por ejemplo, 3 kilowatts, sí lo voy a poder hacer, porque el máximo es 4.5 que tengo en el fierro. Entonces, con 3 kilowatts, sí, está bien, lo puedo trabajar en esa máquina. ¿Ok? Tienes que tener ese criterio simple. Ok. Pero no solamente vas a poder encontrar la potencia, no solamente vas a poder encontrar la potencia por el motor, lógicamente, ¿no? Hay una potencia que tiene que ver con el material, el tipo de material que vas a querer cortar, por ejemplo, el aluminio, el bronce, el cobre, el acero. Cualquier tipo de material tiene por tabla una potencia específica. Esa potencia específica o potencia unitaria es dato, porque está en una tabla, depende del material. Entonces yo podría encontrar también, así como encontré cuánto puedo trabajar, con qué potencia puedo trabajar por el motor, también puedo encontrar con qué potencia puedo trabajar por el material. Y eso lo voy a hacer acá, mira. Acá. Calculando la potencia por el tipo de material. No sé, acero, titanio, ¿no? Cobre, aluminio, etcétera, etcétera. Ahí está. Profe, ¿cómo calculo eso? Así, mira. Despejo la potencia de corte también, así como despejé arriba, acá también despéjalo. Potencia de corte por material, ahora sí se llama potencia específica, multiplicado por el caudal. Tú ya sabes cuánto vale un caudal, ¿no? Profe, ¿cuánto vale un caudal? Ya, recordando la clase pasada, ya repasaste. Cada vez que vengas a mi clase tienes que repasar por si acaso, ¿ah? Pues sería igual a que potencia específica por el caudal, a que es igual velocidad de corte multiplicado por quién, por el avance, y multiplicado por quién, por la profundidad. Ahí está.
dato. Vuelvo a repetir, tú eso lo conoces, ¿ah? Ya lo vimos en la clase pasada. Ok, entonces, mira, esta es la potencia que yo requiero para poder cortar un material X, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que verificar, tenemos que calcular, tenemos que decidir, es si al cortar un material X con una potencia X, lo voy a poder hacer en la potencia Y que me da la máquina. Tengo que verificar, ¿no? ¿Cuándo se podrá hacer, chicos, entonces el trabajo? El trabajo se podrá hacer si la potencia de material siempre es menor o no a la potencia de motor, ¿no? ¿Está bien? Porque todo depende de cuánto es lo que el fierro, la máquina, el torno, la fresa, el taladro, el cepillo, lo que tú quieras, pueda darme en potencia. Yo no puedo pasar de esa potencia, porque esa es la potencia máxima. Entonces va a depender de ello. Pero ¿qué pasaría si la potencia de corte de material requiere mayor potencia que la potencia de motor? Tendría que decidir y pensar en algo. ¿Ok? Entonces voy a ponerme escenario mío. Y también para que puedas decidir una vez. Recordar que acá tenemos valores constantes prácticamente. Profe, ¿cómo que constantes? Sí, mira, constantes. O sea que no van a variar prácticamente. ¿Cuáles son? A ver, hay uno. La potencia específica es dato, muchachos, porque está en tabla, ¿no? La velocidad de corte y el avance también es dato. ¿Por qué? Porque cuando tú compras una herramienta de corte, te viene ya, dependiendo del material que quieres cortar, ya te viene una velocidad ya establecida, una velocidad óptima, eficiente. Y el avance también. Entonces, no sería coherente cambiar esa velocidad de corte y ese avance, ¿no? El único parámetro que tú puedes modificar, que no viene en ninguna tabla, que depende del operario, ¿quién es, muchachos? Es, ¿cómo se llama, P? Es la profundidad de corte. Entonces, esta profundidad de corte, depende del operario. Depende del operario. Ahí está. Ya depende del operario. Ok. Entonces, cuando yo quiera, por ejemplo, hallar esa potencia de corte de material y poder compararla con una potencia de corte de motor, tendría que jugar con la profundidad de corte, ¿no? Vamos a poner unos escenarios, mira. Voy a suponer que esta potencia, tenemos, por ejemplo, que la potencia de motor, según la máquina, me da 8 kilowatts, ¿sí? Y voy a trabajar con una eficiencia igual al 95%. Por lo tanto, cuando yo calculo la potencia de corte por motor, me daría, ¿qué cosa? Me daría 8 por 0.95. ¿Cuánto es eso, chicos? 7.6, verifiquen. Sí, profesor. Ok, perfecto. Sería 7.6 kilowatts. Es lo que yo tengo para poder cortar. Estoy generando un escenario, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, esto es lo que yo tengo para poder cortar. Mira. Mi torno que tengo en mi taller me da máximo 7.6 kilowatts. No más, es lo único que tengo. Entonces, voy a colocar acá dos escenarios, mira. Escenarios. Escenarios. Voy a colocar escenario 1 y voy a colocar escenario 2. Ya, el escenario 1 me dice que mi potencia de corte de material es igual a 6 kilowatts. ¿Ya? Y mi escenario 2 me dice que mi potencia de corte de material es 22 kilowatts. Ya, entonces ya más o menos estás pensando en varias cositas ahí, ¿o no?
Ya, ¿qué puedes decir al respecto, Emma? Entonces, lo que yo puedo hacer acá es, pregunto, el escenario 1, con una potencia de corte de material, voy a suponer que el acero, voy a suponer que un titanio, ¿ya? Un titanio. Estoy maquinando un material de titanio. Y el titanio requiere 6 kilowatts para poder cortar una profundidad P milímetros, ¿sí? Pregunto, ¿en ese escenario 1 se podrá o no se podrá realizar en mi máquina, en mi torno? ¿Sí o no? Se puede. ¿Cómo? ¿Me escuchó? Puede. Sí se puede, ¿no? Se puede, claro que sí. Puede porque es menor esta potencia de corte de material, la potencia que yo demando para cortar ese titanio, es 6 kilowatts. ¿Y cuánto es lo que tengo en mi torno? 7.6. Por lo tanto, se puede cortar. Entonces acá, ¿no? Como la potencia de corte de motor es mayor que la potencia de corte de material, se puede realizar el trabajo. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Tienen algún problema? ¿No lo entienden? Solamente es criterio. Ya está. Listo. Ya, ¿qué pasa abajo? ¿Qué pasa en el escenario 2? No se pueden. No se puede, ¿no? Entonces, ¿qué solución podemos plantear, chicos, si no se puede? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué podemos hacer? ¿Ah? Vamos, vamos, sin miedo. ¿Qué se puede hacer? ¿Más máquinas? Más máquinas. ¿En qué sentido más máquinas? ¿Qué? ¿Voy a comprar 2 máquinas? ¿Más No. pasadas, profesor? ¿A qué? ¿A qué? ¿Más pasadas? Más pasadas, claro. Claro, porque en una sola pasada, digamos, en un solo proceso, ¿no? Pasada es proceso, pero en un solo proceso, trabajándolo con P milímetros, no voy a poder, porque yo demando para cortar P milímetros, ¿cuánto demando? 22 kilowatts, ¿o no? Y yo, ¿cuánto tengo máximo? 7.6. Entonces, con P milímetros no lo puedo hacer. Pero, ¿qué pasa si divido P milímetros en P medios, P tercios, P cuartos, etcétera? ¿Voy a también reducir la potencia de corte material o no? Claro que sí. Entonces, tendría que pensar en ello. ¿Y cómo lo hallo? Simplemente por regla de 3. Hago lo siguiente. Digo, como la potencia de corte motor, en este caso ahora es menor, ¿no?, que la potencia de corte material, se tendrá que reducir. ¿A quién voy a reducir? A la profundidad. Por lo tanto, se hallarán número de pasadas. Profe, ¿cómo hay el número de pasadas? El número de pasadas hallará así, mira. El número de pasadas, pas nomás, va a ser igual a ¿qué? A la potencia de corte de material entre la potencia de corte de motor. Chicos, ¿cuánto es 22 entre 7.6? Denme un resultado, por favor. 2.89. 2.89. 89. Perfecto. Entonces, lógicamente yo no puedo darle 2.89 pasadas, ¿no? Como si yo te dijera, oye, hay 2.89 personas. Eso no existe. ¿Cuánto voy a colocar? 3 pasadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si son 3 pasadas, entonces la nueva profundidad, profundidad, voy a llamarle P', ¿no? P', ahí está. ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a P inicial, ¿entre quién, chicos? Entre el número de pasadas. ¿Cuánto sería entonces la nueva profundidad? P, que era P inicial, entre 3 milímetros. Ahora sí, haciendo eso, sí se podría hallar. Si yo quiero hallar también
Si quisiera hallar la potencia de corte real, sería igual a ¿qué? A la potencia de corte de material entre el número de pasadas. ¿Cuánto es la potencia de corte de material? 22. Entre 3, ¿cuánto sale, muchachos? Operen. 7.33. 33, ¿no? Sí, así, está bien. Sí, profesor. Kilowatts. Y listo, hemos terminado, mira, este ejemplito. Ya, toma nota, lo que tengas que tomar, apunta, porque esto te viene en el parcial, te viene también en la práctica. Y también mientras estás copiando, te hago hincapié en lo siguiente. Mira. La potencia específica que ya está en tablas, eso tú no lo vas a hallar, eso te lo tienen que dar de dato. También tiene varias formas de poder calcular y varios sinónimos también. Es energía específica, es presión específica, y también lo puedes hallar como fuerza específica. ¿Ya? Lo puedes hallar como P es como específica, energía específica es U, presión específica es P minúscula, y fuerza específica es KS. Así lo vas a hallar en los libros, biblioteca, donde quieras. Apunta también eso, te va a venir. No, no type. En el caso, esto es criterio, pues como te digo, ¿no? Si yo te digo, oye, voy a calcular número de personas, Nether, y al calcular el número de personas te sale 2.2. ¿Cuánto vas a colocar? ¿2? No, no. Tienes que colocar ¿cuánto? 3. Entonces, una cosa es redondear cosas y otra cosa es redondear, pues, números, ¿no? Son cosas diferentes, mi estimado Pepe. Yo me recordé de ti, estoy viendo tu foto, creo que sí te conozco. Ya. Listo, chicos, a ver, copien, por favor. Le doy 3 minutos para que puedan copiar bien ahí. Y acuérdense de que, muchachos, acuérdense que la asistencia se pasa con la cámara activa. Te voy a pasar ahorita asistencia. Hay varios que no tienen cámara activa. Después acuérdense que 20% de inasistencia no pueden rendir exámenes, ¿sabes? Pues no quiero que en el grupo anterior solamente 2 prendieron cámara. Todo lo demás están falta. Ahorita paso lista. Escucho. Hay una manito levantada, escucho. Profesor, buenos días. Sí, Profesor, disculpe, yo no puedo encender la cámara los días como hoy porque tengo clase en la universidad y ahorita pues estoy en el transporte. estás en el Pero sí estoy transporte. presente. Sí. Pero ¿cómo vas a estar en el transporte Lo en que plena pasa es que clase? tengo clase No entiendo. seguidita. No, lo que pasa es que tengo clases seguidas. Solamente el día de hoy tengo clases desde temprano, pero tengo virtual, ¿no? Igual que esta, pero ahorita tengo una clase presencial a la 1 y yo vivo bastante lejos, la verdad. Pero eso has tenido que verlo antes de, ¿no? Porque a mí me piden de que pases, como te digo, la asistencia con cámara. Porque a mí me auditan, ¿no? Entonces tienes Sí, que o ver ese quizá, tema. o normal, yo lo podría aprender en caso estoy en el transporte, no hay ningún problema. Solamente Claro. para explicarle, por favor. Ya, verifique ese tema más adelante, ¿ya? Es la última vez que pasa eso. Listo. Gracias. Eso es como si, yo me acuerdo que en mis tiempos, yo por querer llevar 50 cursos, hacía cruce. Ahora no se puede hacer cruce, lógicamente, pero antes se podía hacer cruce. Yo veía que los chicos iban hasta la mitad de la hora en una clase y ahí se pasaba a otro salón a otra clase. No, pues, no tiene mucho criterio. Entonces, si ustedes ven que hay virtual y presencial, tiene que matricular separado, pues, ¿no? No tiene mucho sentido eso, ¿no? Porque perjudica de todas maneras su aprendizaje. Tienen que ser más cautos en ese sentido, ¿no? Sí, Tepe, te escucho. Creo que levantaste la mano. Sí, profesor, hay varios compañeros que están en sala de espera, creo. Hay varios. ¿Quiénes son varios? Ah, sí, ya lo vi. Ya, ok. Gracias. Pero hay que dejarlo en sala de espera, ¿no? Que 10 minutos. Tiene que venir temprano. Ya. Está bien, te amo. Ya, un minuto más.
Apunten lo que tenga que apuntar. No hay más que eso, ¿ah? Eso es todo lo que yo explico de potencia, con eso hay que resolver los problemas. Ok, siguiente muchachos, avancemos. Hay una pregunta, a ver. Ya. Vamos entonces a continuar muchachos. Vamos a ver ahora. A ver, ¿dónde está mi cinta de anotar? Acá está, acá está. Vamos a borrar esto y siguiente. Bueno, vamos a centrar en el tema de Taylor. Nuestro amigo Taylor nos da un postulado también, así como Merchant, donde nos indica cómo podemos hallar el tiempo de vida de una herramienta, que es importante por el tema de optimización y productividad, ¿no? La vida de las herramientas se afecta mucho en un tema de maquinado, en un tema de arranque y viruta, por la temperatura. La temperatura llega a elevarse tanto que hace que las propiedades mecánicas del filo, en general de la herramienta, disminuyan. Por ejemplo, la dureza, la tenacidad, ¿no? O ganen de repente en otras propiedades mecánicas, como es ductibilidad. Al ganar propiedad mecánica de ductibilidad, hace que entonces el material se vuelva más flexible, ¿no? Más dúctil. Y esto hace que pueda romperse o pueda deformarse plásticamente, ¿no? Que tampoco quiere ello, ¿no?
Entonces, hay que controlar mucho el tema de la temperatura, ¿ya? En esta zona que estoy delimitando, miren, más o menos llega, para un acero, lógicamente, 1030, que es un acero un poco duro, a 750 grados centígrados aproximadamente, ¿no? Acuérdense ustedes de ingeniería de materiales, ¿no? La temperatura de templado, de tratamiento térmico, temple, para un acero común 1020 más o menos bordea entre 950 y 900 grados, ¿no? 850, 950, ahí está la temperatura más o menos de inicio de temple. Entonces 750 ya estoy cerca de esa temperatura, ¿no? Entonces ya estoy cambiando propiedad mecánica, ¿te das cuenta? Entonces, por ahí la cuchilla podría perder y podría, digamos, hacer que su filo decrezca rápidamente, lo cual no queremos, ¿no? Una forma de poder evitar ello, más que evitar, puedes reducir, pero evitar no se puede, pues es como si fuera tu cuchillo de caza, ¿no? Que lógicamente después de tanto uso, que estás, digamos, cortando, ¿no? El filo pues se va a desgastar, ahí no hay forma, no es normal, es parte, digamos, del trabajo, ¿no? Pero lo que tú no quieres de repente es que si tienes tu cuchillo de caza, ¿no? Las amas de casa agarran su lata de atún y comienzan a abrir con la punta, ¿no? Tan dale, esa punta lógicamente se va a romper, se va a fracturar, porque ese filo no está hecho para poder trabajar, por ejemplo, con metal, ¿no? Ese filo está hecho para trabajar, digamos, con materiales blandos, digamos, semiduros, pero no duros, pues. Hay algunos también que ese cuchillo lo agarran para cortar el hueso de carne, no están ahí corte y corte, y lógicamente el filo se va a astillar, se va a romper, ¿no? Entonces es importante ver también el uso del filo, ¿no? ¿Cómo hago entonces para poder reducir el desgaste o mejorar en todo caso el trabajo de ese filo, ¿no? Para el tema de temperatura, tú lo que puedes hacer es trabajar con un refrigerante, ¿no? Que ya lo han escuchado si han estado investigando, ¿no? Refrigerante. El refrigerante está compuesto de agua más aceite. Ya depende mucho de los talleres, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, en el taller que tengo ahí en San Marcos, usamos acá 6 de agua más 1 de aceite, ¿no? Esto hace que, lógicamente, el aceite cree una película, ¿no? Para que no oxide, digamos, el metal, y el agua, lógicamente, va a bajar rápidamente la temperatura, ¿no? Entonces, esto hace de que esa temperatura de 750, 700 baje pues a 400, ¿no? A 450, que sí es factible, puede trabajar sin problemas, ¿no? Entonces, es importante el refrigerante en ese caso, ¿no? También se conoce esto como lechada. ¿Por qué? Porque se parece bastante a leche, porque al momento de que tú generas esa mezcla, se vuelve blanco con el tiempo, ¿no? Si lo dejas sin fluir, sin, digamos, tener turbulencias, sin tener, digamos, velocidad caudal, esto se asienta y se comienza a podrir. Hay que tener también, hay que recambiarlo constantemente, ¿no? Pero es muy importante, influye mucho para bajar la temperatura de trabajo, la temperatura de la interfaz herramienta tocho, ¿no? Refrigerante. Siguiente. Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Me dice, las mayores temperaturas se alcanzan con material de pieza muy duro, lógicamente, y también con una velocidad alta. Si tú quieres que tu cuchilla no se desgaste rápidamente, tienes que bajar la velocidad de corte. Te vas a demorar más, sí, pero vas a hacer que tu filo dure. Si tú quieres rapidez en el proceso, entonces en tu costo tendrás que colocar más herramientas de corte, ¿no? Definitivamente, están alineados. Siguiente. El desgaste de la herramienta se da por dos motivos nada más, muchachos. Uno es fallo prematuro y otro es desgaste progresivo. El desgaste progresivo ya te indiqué, ¿te acuerdas? Es lo común, lo normal, para eso te sirve la cuchilla. El filo, ¿no? Se desgasta con el uso. Eso es así, está bien. El tema está en el fallo prematuro. El fallo prematuro puede ser por diversos motivos, pero el que no debe suceder es este de acá, que es la rotura frágil. Esa rotura frágil es por un mal uso del operario. Mal uso de la herramienta por parte del operario, ¿no? Ha habido impacto, ha habido colisión, ha chocado con algo, el filo se ha roto, la cuchilla se ha quebrado, etc., ¿no?
Eso es netamente por un mal cálculo de los parámetros de corte, ¿no? En el proceso. Acuérdate que los parámetros de corte son 3. Te indiqué velocidad de corte, avance y profundidad. Siguiente. Entonces acá ves en gráficos el tipo de desgaste, mira. Está. Por ejemplo, este primero es por entalladura, por picadura, ¿no? Esto es cuando, por ejemplo, me ha pasado, yo estoy trabajando, por ejemplo, un aluminio, ¿eh? Un aluminio blando, dúctil, con una cuchilla, pues, HSL, que puede soportar fácilmente el aluminio, ¿no? Pero por ahí, tú escuchas, ¿no? Está cortando, te escuchas como si fuera un choque, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que a veces el aluminio, por impurezas principalmente, ¿no? Al momento de que se ha fundido, en el proceso de fundición, lógicamente, por ahí hay algún grano, algo duro que ha pasado, ¿no? O de repente se ha mezclado con otro tipo de chatarra, porque a veces la fundición lo hace con chatarra, ¿no? Y sin querer han colocado de repente un poco de acero, ¿no? Entonces al momento de que tú estás cortando, esa cuchilla choca a la partícula de acero y lo que hace es astilla la cuchilla, ¿no? Astilla la cuchilla. Pasa, pero digamos que la cuchilla no te la malogra, simplemente hay un punto por ahí que ya quedó pues ahí un poco desalineado, ¿no? Pero igual sigue cortando sin ningún problema. Lo peor que te puede pasar es este de acá, que es el filo de deportación, ¿no? El bue. ¿Qué ha pasado acá? Ha pasado que la viruta se ha pegado, ¿no? Similar a la viruta, ¿te acuerdas de la PPT anterior, ¿no? La viruta se ha pegado ahí en el filo, entonces con el tiempo esa viruta va a salir, pero se va a llevar un poquito de la herramienta, ¿no? Entonces la herramienta se puede romper, hay que tener cuidado con ello. El cráter es el constante pues choque, ataque de la viruta a la cara o flanco de la herramienta, ¿no? Acuérdate que la viruta está, si esta es mi cuchilla, la viruta está así en este plano. Saliendo, y está generando un agujero. O digamos un hundimiento, ¿no? Y la deformación plástica es por la temperatura. Esto definitivamente sí, solo sí es porque hay una temperatura muy alta. Al haber una temperatura muy alta, está generando ductibilidad en el filo de la cuchilla, por lo tanto se va a deformar plásticamente. Ya sea nariz negativa, nariz positiva, ¿no? Siguiente. Esta es una tablita, un cuadrito donde te muestra los remedios para el desgaste. Pero esto es planta, es netamente máquina, eso no es teórico. Yo lo saqué ahí de un profe que me enseñó a mí hace años, proceso de manufactura, que era el profesor Junchaya Polaya, un profe de manufactura, ¿no? Y me acuerdo que ese profe, por ejemplo, venía de la José Pardo, ¿no? Que queda acá en Grau. Creo que no existe, ¿no? No sé, ya no paso por ese año. Entonces, el profe era un destroyer, ¿no? Tú veías al profe, tenía unas manos, compadre, así, 5 manos tenía acá, parecía la mole. Como siempre trabajaba con fierro, con todo, la mano se la llevaba pues formada. Y hay veces cuando... no, me equivoqué. Ese es el profesor Subauste, me acordé. Subauste era el profesor de laboratorio de manufactura y Junchay era el profe de laboratorio de ingeniería de materiales, ya me acordé. Entonces, el profesor Subauste de laboratorio de manufactura tenía una mano, parecía una mole, ¿no? Entonces, cada vez que llegabas tarde, los chicos siempre llegaban tarde, ¿no? Te esperaba en la puerta y te mandaba así un manazo, ¿sí? Tu mano era así un zapato, ¿no? Así en el estómago. Ah, ya pasa, decía. Y esto con el estómago ahí, así adelante, pues. El profe es muy buena gente, ¿no? Dominada, pero que da miedo. De ahí sacó esta tabla, ¿no? Esta tabla es netamente taller, ¿no? Netamente, digamos, soluciona que puedes dar en pleno trabajo, ¿no? No es teórico. Pero por ahí, por ejemplo, si estamos viendo que la herramienta se está formando un cráter, ¿no? Un vacío ahí, un hundimiento, entonces podrías reducir la velocidad de corte, podrías reducir el avance, ¿no? Podrías también seleccionar una herramienta con mayor calidad de resistencia, o también podrías de repente seleccionar una herramienta con geometría positiva, ¿no? Geometría positiva quiere decir que va a tener mayor cuerpo. ¿Ok? Entonces ahí te da una serie de indicaciones. Siguiente. En este gráfico ya tiene que ver netamente cómo se comporta el filo en el tiempo. Empieza siempre un filo, cuando es nuevo, arranca, ¿no? Y lógicamente va a cortar muy rápido,
pero ese corte rápido desgasta también rápidamente, hasta llegar a un punto, ¿no? A partir de ese punto, ya el desgaste es homogéneo, digamos, ¿no? Hay una línea, una recta ahí que me da un desgaste parejo, ¿no? Hasta un punto también, ¿no? Pasado ese punto, ya el desgaste es rápido y ya viene la rotura. Ahora, no necesariamente rotura, simplemente ya no corta, ¿no? Simplemente ya el filo se perdió totalmente, ¿no? Entonces, ahí tienes dos alternativas. Uno es que puedas reafilar la cuchilla, que en el tema, por ejemplo, de los insertos, normalmente no se hace, ¿ya? Pero cuando es, por ejemplo, una cuchilla enteriza, como si fuera el cuchillo de caza, por ejemplo, ahí sí se afila otra vez el filo, valga la redundancia, en una afiladora, pues, ¿no? No es una afiladora común, ¿ah? Es una afiladora tipo mesa, donde tiene varios tipos de piedras, ¿no? Donde va a depender del tipo de grano que quieres obtener, ¿no? No es como si fuera una afiladora tipo la que ves en la calle, ¿no? Con el cuchillo, no, es diferente. Por eso hago el hincapié de una afiladora pues, industrial, ¿no? Entonces, o reafilas, o simplemente ya la desechas, ¿no? Generalmente cuando reafilas también tiene una cantidad máxima para el tipo de reafilado, ¿no? No puedes reafilar indefinidamente, ¿no? Si no me equivoco, por ejemplo, en una herramienta de vástago, monofilo para un torno, creo que son 5 reafilados máximo, ¿no? Porque ahí ya pierde, digamos, el ángulo, ¿no? Si quieres seguir trabajando con ese vástago, tienes que otra vez generar un ángulo, ¿no? El ángulo de inclinación que conocemos como alfa, ¿no? Es todo un trabajo, ¿ah? Yo nunca he refilado, yo siempre he trabajado con filos desechables, ¿no? O sea, coloco el inserto, si ya no corta, cambio de inserto y sigo con el corte, ¿no? Pero hay otros talleres que no cambian el inserto, sino trabajan con una cuchilla completa, ¿no? Como si fuera una barra, ¿no? de metal donde lo vas reafilando poco a poco. Siguiente. Pues esto es lo mismo, ya tú lo ves en casa. Acá, vamos ahora al tema de Taylor, justamente donde quiero llegar, ¿no? ¿Qué dice Taylor? Taylor, mediante una serie de experimentos que le ha hecho, él postula lo siguiente, ¿no? Te dice que en condiciones similares, o sea, misma máquina, misma herramienta de corte, al menos en material, ¿no? Acero rápido, acero rápido. Mismo parámetro de corte. Voy a hacer una profundidad de 2 milímetros, profundidad de 2 milímetros. Voy a trabajar con un avance de 0.5, avance de 0.5. Entonces, trabajando en condiciones similares, yo puedo hacer esta igualdad. Puedo decir que la velocidad de corte multiplicado por el tiempo de vida de la herramienta elevado al exponente de Taylor, justamente el exponente que él halló, siempre será una constante. Entonces yo podría trabajar varios escenarios en la misma máquina y podría encontrar cuánto puede durar una cuchilla variando una velocidad de corte, ¿no? Si de repente un primer proceso, ¿no? Donde trabajé acero rápido, voy a cortar aluminio, ¿no? En una máquina torno, con una velocidad de corte de 300, mi cuchilla me duró 50 minutos, ¿no? Ahora yo quiero bajar la velocidad a 200, ¿cuánto me durará mi cuchilla? Ya, lo haces con el cálculo de esta fórmula y te sale, por ejemplo, 200 minutos, ¿no? Entonces, bajo la misma máquina, en las mismas condiciones, puedo hacer este cálculo. Es importante, ¿eh? Porque así puedes sacar costos y todo lo demás. ¿Cómo lo hallo? Así, mira. Por ejemplo, para el mismo desgaste de 0.020 pulgadas, ¿no? O sea, él comenzó a trabajar, llego a este desgaste, ¿cuánto me duró la herramienta? Llego a este desgaste, ¿cuánto me duró la herramienta? Sí. Bajo el mismo desgaste, a una velocidad primero de 400 metros minuto, mi tiempo de vida fue de 5 minutos. O sea, se desgastó 0.020 en 5 minutos, ¿no? Cuando bajé la velocidad a 300, miré ese desgaste, siendo el mismo, obtuve una temperatura mayor, 12 minutos. Ah, vamos bien. Y luego, cuando lo bajé a 200, mi temperatura para hacer el desgaste aumentó bastante, 41 minutos. Entonces, ahí él pudo sacar un exponencial donde lógicamente
donde ya ahí ok, donde ya tú puedes ver pues que esa relación exponencial es la siguiente, mira. Acá está, ¿ves? Esta es. Te dice, ha hecho su lineal, ¿no? Para poder encontrar justamente este tipo exponencial logarítmico, ¿no? Dice velocidad de corte por el tiempo de vida de la herramienta elevado a la n va a ser igual a una constante. Ahí está, una constante. Ahora, esto yo lo podría simular, como te dije, en varias situaciones. Por ejemplo, en el mismo torno, con la misma herramienta, etcétera. Si yo, por ejemplo, trabajo con una velocidad de corte 500 metros minuto, ¿no? Y al tener 500 metros minuto, yo sé, por ejemplo, que mi cuchilla me duró 120 minutos. Ahora yo quiero saber, con una velocidad de corte de 300, cuánto me durará mi cuchilla, ¿no? Lo podría hallar si tuviese n, ¿sí o no? Si tengo n, que es la exponente de Taylor, podría hacer el cálculo, ¿no? Fácilmente. Entonces ahí estoy evaluando dos escenarios. Y así lo puedo hacer constante. Ok. Listo. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Escucho, Leo. Sí, escucho. Profesor, disculpe, Te en escucho. temas en lo que es temas de cuando en el momento de construcción, cuando cortan lo que es el acero, tienen un disco, lo cual tiene un tiempo de vida. Existe, no sé, tal vez en talleres o en otro tipo, con una calidad que esos discos tengan, no sé, que dura muy poco el disco de corte. No sé si hay otro tipo de material que puedas usar por más tiempo y no se desgaste tan rápido. No, pero eso más que el tiempo de vida del disco depende mucho de la herramienta que estás cortando, ¿no? Del material que estás cortando, del metal que estás cortando, ¿no? O sea, tú puedes tener granos, porque eso es un disco de granos, puedes tener granos más abrasivos, pero lógicamente si vas a cortar material muy duro, esos granos más abrasivos igual no te van a durar, ¿no? Mucho depende del tipo de material que vas a cortar. Ahora, tiempo de vida para esos discos de disco de corte, ¿no? Eso no hay, ¿no? Es un tema más al menos yo no he visto, ¿no? Que haya un tiempo de vida exclusivamente para ese tipo de discos, ¿no? No lo he visto. No creo tampoco que haya, porque como te dije, depende mucho del metal que vas a cortar, ¿no? Esos discos pues se gastan rapidito, ¿no? Porque tienen que cortar, no tienen ni siquiera que lijar, cortan. Al cortar, todos los granos se van perdiendo, ¿no? Se van yendo con el corte. No he visto en todo caso si es que tiene un tiempo de vida, y si es que tú me dices si es que puedo tener un material mucho más duro, que pueda durar más tiempo, sí, puede ser un material más abrasivo, que podría ser, por ejemplo, con cobalto y titanio, una aleación, ¿no? Donde se pongan los granos de arriba, te va a durar más, pero también te va a costar más, pues. Es más caro, no es tan barato. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Escucho, Leo. Ok, ya voy. A ver, un ratito. Ahí nomás. No se me vayan, ¿ah? No se me vayan. Ahorita vamos a hacer ya un ejercicio de maquinado. Profesor, tengo una duda. Respecto a la N del Taylor, ¿eso nos van a dar como dato o eso es lo que tenemos que hallar? Puede ser ambos. También te lo pueden pedir. Cuando te lo piden, lógicamente te tendrían que dar mayor información, ¿no? Por ejemplo, te podrían dar la constante ahí, para que puedas hallarlo.
Ya está. Ya, en el orden vector estoy subiendo un ejercicio. Esta máquina, pero a veces me desespera porque no se da una máquina que está más lenta. Sistema desarrollado. No. Ya. Ya, el chico les he subido en la semana actual, fíjense, dice ejercicios desarrollados de máquina. Vamos a hacer uno de ellos. Bájenlo, bájenlo. Me los espero ahí, un ratito. Bájenlo. Ya, a ver chicos, dice, calcular el ángulo de deslizamiento, o cizallamiento, que es lo mismo, o sea, phi, el coeficiente de rozamiento y la tensión dinámica de deslizamiento, o sea, el esfuerzo cortante, para un proceso de mecanizado en el que se dan las siguientes condiciones. Se dan de dato, que está en la tablita, la velocidad de corte, el ángulo de desprendimiento, o también se conoce como ángulo de inclinación, el espesor de la viruta no deformada, el ancho de corte, la longitud de la viruta no deformada, la longitud de la viruta, fuerza en el plano normal y la fuerza colineal con la velocidad. ¿Ok? Recordar, creo que no te lo dije, pero se conoce como la fuerza colineal con la velocidad a la fuerza de corte. Ya está ahí un costado, por si acaso. Acá está, ¿ves? Dice fuerza de corte. ¿Por qué? Porque la fuerza de corte siempre trabaja en forma colineal con la velocidad de corte. Ambos son, digamos, son vectores que van en la misma dirección, ¿no? Una es la fuerza y otra es la velocidad. Ok. Calculemos entonces primero, vamos con la solución. Solución. Sabemos que vamos a calcular phi, ¿no? El ángulo de cizallamiento, cizalla, ¿no? Es tau, phi,
tangente de phi va a ser igual a la razón de corte, ¿te acuerdas? A la razón de corte multiplicado por el coseno del ángulo alfa entre 1 menos la razón de corte por el seno del ángulo alfa. ¿Correcto? Fórmula que le di creo al final, ¿no? Ahí está, si no, apunte. Entonces, ¿tengo coseno de alfa o coseno del ángulo de inclinación? Sí, vale 15 grados. ¿Tengo razón de corte? No, pero lo puedo hallar porque me están dando la longitud de la viruta inicial y también la longitud de la viruta final, o sea, me dan ambos. Hallando la razón de corte, que sería igual a RC, va a ser igual al espesor inicial sobre el espesor final, o la longitud final sobre la longitud inicial. ¿Qué es lo que tengo de dato? Longitudes. Entonces ahí me dice, la longitud de la viruta no deformada es 250. Y la longitud de la viruta es 110. Entonces, cuando te habla de no deformada, es que todavía no ha sido arrancada. Por lo tanto, sería la inicial. Entonces sería 110 entre 250. Ya, ¿cuánto sale, chicos? Rapidito. 0.44. Perfecto, 0.440. Muy bien. Lo vamos a reemplazar entonces en 1. Ya, en 1. En 1 sería tangente de phi va a ser igual a razón de corte 0.444 por el coseno del ángulo de inclinación entre 1 menos 0.44 por el seno del ángulo de inclinación. ¿Sí? Listo. ¿Cuánto sale, chicos? A ver, operen, por favor. Entonces, de frente fía, ¿cuánto sale fía? Directo. Hayan, por favor, el arco tangente, pues, ¿no? Arco tangente. ¿Y a cuánto salió, chicos? Ya mientras van calculando eso, voy hallando otra cosa. A ver, entonces acá, para hallar el esfuerzo cortante, voy a calcular o voy a hacer el ciclo de Mercha. Entonces acá, para calcular el esfuerzo cortante, se requiere, ¿no? Tau va a ser igual a la fuerza de cizallamiento entre el área de corte, ¿no? Pero el área de corte también lo conocemos de la fórmula, sería igual al espesor inicial de viruta por el ancho de trabajo entre el seno del ángulo phi, si no me equivoco. Ahí está. Entonces necesito encontrar Fs, ¿no? Para hallar tau. Fs no lo tengo de dato, ¿no? Nos están dando más bien
la fuerza de corte y la fuerza normal a la fuerza de corte, o sea, FC-NC. Por lo tanto, no podría hallarlo directamente, necesito FS, entonces, pero como tengo estos dos, podría irme al círculo de Merchant y ahí comenzar a alinear las demás fuerzas, ¿no? Como te expliqué al inicio, ¿no? Entonces vamos a dibujar, mira, el círculo de Merchant y lo vamos a resolver por ahí. Para calcular FS, requerimos el círculo de Merchant. Ahí está. Entonces, lo voy a dibujar acá rapidito. Miren. El círculo. ¿Sí? Acá tenemos las fuerzas, ¿no? Primero voy a colocar acá la fuerza de corte. Esta va a ser la fuerza de corte, siempre va a estar, en este caso, paralelo a la velocidad de corte. Esta es la fuerza de cizallamiento y esta es la fuerza de fricción, ¿no? ¿Está? Vamos a colocar sus nombres entonces. Este sería FS. Este sería FC. Y este sería simplemente F, ¿no? Todas ellas tienen una misma resultante. Esa es la ventaja de trabajar con Merchant. Entonces acá, esto más o menos es así, ¿no? Ahí. Y esta es la resultante. ¿Está? Voy a colocar sus normales. La normal a cada una de esas fuerzas, por ejemplo, para la fuerza de corte sería la fuerza de empuje, ¿no? Para la fuerza de deslizamiento sería Fn. Y para la fuerza de fricción sería simplemente N, ¿no? N. Pero de todas ellas me interesa esta de acá, ¿no? Me interesa Ft, que es la fuerza de empuje, que está acá como Nc, ¿no? Que es normal a la fuerza de corte. Entonces tengo ambas, ¿no? Tengo esta de acá, tengo esta y también tengo esta. Por lo tanto, podría hallar R o no, ¿cierto? Ahora voy a colocar los ángulos, mira. Este ángulo de acá es el ángulo φ. Este ángulo de acá es el ángulo beta menos alfa. Y este ángulo de acá es el ángulo beta. Correcto. Lo voy a colocar tal cual. Este es φ. ¿Ya? Esto es beta menos alfa. Y esto es beta simplemente. Ya, beta. Ahí está. Entonces, como tengo FC y FT, puedo calcular R y también puedo calcular el ángulo beta menos alfa, porque tengo alfa, así que puedo calcular beta. Ya tengo todo, ¿ves? Entonces vamos a solucionar esto. Siempre pégate al círculo de Merchant, te va a ayudar. Entonces, del círculo de Merchant tenemos. Tenemos que R, resultante elevado al cuadrado, es igual a ¿qué? Pitágoras, ¿no? La fuerza de corte elevado al cuadrado, por ahí. Fuerza de corte elevado al cuadrado, más la fuerza de empuje, también elevado al cuadrado. Entonces este es dato. ¿Cuánto es la fuerza de corte? 100 decanewton, pero deca es 10, o sea, sería 1000 newton. 1000 al cuadrado más 500 al cuadrado. Y de acá me sale cuánto vale R. Ya, ¿cuánto sale R, chicos? Ah, acá ya hallaron Phi, ¿no? Phi sale según sus compañeros. Bueno, casi todos tienen el mismo valor, ¿ah? Tienen 25.620. Bueno, no tienen el mismo valor, ¿ah? Tienen 624, ¿no? Ya tengo varios con 624.
Vale 624. Ustedes verifiquen ahí su valor. Listo. Ya está. Entonces acá, R va a salir. ¿Cuánto sale R? Ok, ya lo hallaron. Sería 1118.034 Newton. Ya calculé R. Como ya tengo R, por ahí ya podría hallar Fs, ¿no? Me faltaría hallar los ángulos, porque si tengo R y quiero Fs, me falta hallar phi tengo, alfa tengo, me falta hallar beta. Porque hago coseno de phi más beta menos alfa, sería Fs sobre R y hay Fs. O sea, ya voy por buen camino. Entonces está ahí mismo, ¿ah? También podemos calcular beta. Entonces calculamos beta. Sería tangente de beta menos alfa, que es igual cateto opuesto, ft, entre cateto adyacente, fc. Sería 500 entre 1000. Desde acá, por favor, ya directo, hállame cuánto vale beta. Espero. Sería el ángulo que me sale, ¿no? Arco tangente 0.5, el ángulo más 15 grados. Y hallaron beta, beta vale 41.565, perfecto. Ahí nomás ya podría calcular el coeficiente de rozamiento que también me están pidiendo, ¿no? Entonces, mu va a ser igual a la tangente de beta. Sería igual a la tangente de 41.565. Y esto va a salir 0 punto y pico, ¿no? Es un coeficiente de rozamiento. Tangente de 41.565, chicos. ¿Cuánto saldría? Ok, sale 0.887, ¿no? 887. Ya está. Entonces, regresando ya para hallar Fs, ya tenemos ya todos los ángulos, entonces, otra vez, ¿no? De Merchant. Tenemos tangente, ya tangente, de phi más beta menos alfa, va a ser igual acá, muchachos. Cateto adyacente, Fs, entre hipotenusa R. Desde acá voy a calcular R. Fs. Por lo tanto, Fs va a ser igual a... Va a ser igual a R, que sería 1118.034, a por tangente de phi 25.624 más beta 41.565 menos alfa 15. Y de acá nos sale, chicos, Fs. ¿Cuánto saldría, muchachos, Fs?
Ya, Chávez Ayó sale, no, no puede salir 1100, no. Entonces nos hemos equivocado en algo, porque no es tangente. ¿Cuántos chicos? Ah, se han quedado callados, ¿ves? No es tangente, ¿qué cosa es? Coseno, ¿no? Exacto, Guamán. Cambien por coseno. Claro, no podría salir 1000 y pico, 1400, porque sería más grande que la resultante. Eso no existe, ¿no? Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso quiere decir que están escribiendo nomás, ¿ves? No están razonando. A mí me gusta que razonen. Van a ser ingenieros, recuerden. Ya está. Y pero lo sacó. Sale 685.420. Entiendo exacto, ¿no? Listo. Newton. Está. Una vez que ya tengo Fs, ya tengo todo, pues, ¿no? Ya finalmente, acá, finalmente, tenemos tau va a ser igual a Fs, 685.420 newton, entre el área de corte, que sería espesor inicial de viruta, ahí está arriba en tu tabla, mira, 0.15 milímetros, por el ancho. El ancho de la viruta es dato, ancho de corte, 4 milímetros, entre el seno del ángulo phi. ¿Cuánto vale phi, chicos? 25.624. Y ahí te va a salir, mira, te sale arriba Newton y abajo te va a salir milímetro cuadrado. ¿Eso qué cosa es? Eso es megapascales, no te olvides. Megapascales. Ya, ¿cuánto sale, muchachos? Opérenlo, por favor. Muy bien, sale 494.032. Perfecto. Esa sería la respuesta. Entonces, el resultado sería 25.624, 0.88. Ah, ahí no es ángulo, ¿ah? Ahí es. Voy a cambiar. Ahí me equivoqué. Es un valor adimensional nada más. Perfecto. Y acá sería 0.887 rozamiento. Y tau sería 494.032. Tomen nota, y ahí nos quedamos hoy día. Tenemos clases todavía, ¿cuándo, chicos? ¿La próxima semana o ahora? Mañana. Mañana, profe. Mañana. Mañana. Entonces, mañana vamos a hacer ya un ejercicio más. A ver, hagan el otro, el que sigue. Yo lo voy a hacer mañana rapidito, porque es lo mismo, solamente que estamos dándole la vuelta, pero es similar. Y mañana ya arrancamos con herramienta de corte y ya la primera parte de torno, pues, de una vez. Profesor, disculpe una pregunta. Disculpo. El R del círculo de Marshall es diámetro, ¿no, profesor? Claro, lógico. Es Ya. vectorial, ¿no? Vectorialmente. Es Ya. una resultante de un triángulo rectángulo, ¿no? La hipotenusa siempre va a ser el diámetro del círculo que está inscribiendo, ¿no? Correcto. Copia, chicos. Los que ya terminaron ya nos vemos. Nos retiramos ahí. Nos vemos mañana entonces. Cuídense, chicos. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, muchachos. Gracias, profesor. Hasta luego, chicos. No se olviden a la cámara para mañana. ¿Eh? Cámara. Que tienen cámara. Gracias. Nos vemos, muchachos. Profe, disculpe, ¿tomó la asistencia? Sí. Yo llegué un poco tarde, profe. No he tomado asistencia acá de la del Zoom. De Zoom. Todo lo que tienen activa su cámara están presentes. Los que no tienen activo han faltado. ¿Ah, sí? Profe, ¿y si lo aprieto ahora? No, muy tarde, pues si voy a pasar asistencia ya. Que era así, profe, no era No, Iba a chequear. desde la primera clase les dije, nos están pidiendo a todos que tengan cámara encendida. Les dije. Ah, súper.
Mañana Ya, ten cuidado, tienes que tener tu cámara encendida mañana. ya, profe, gracias. Listo. Ok, nos vemos, muchachos. Hasta luego, profesor. Cuídese. Chicos, hasta luego, cuídense, nos vemos.